Bienvenidos a las noticias económicas. Tras 12 meses consecutivos de caídas, la tasa de inflación en Estados Unidos subió 2 décimas en julio, situándose en el 3,2%. Pero el aumento mensual fue solo del 0,2% y ese dato indica que la inflación no está repuntando. Eso sugiere que la Reserva Federal podría optar por no subir el tipo básico de interés el próximo mes de septiembre. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, se moderó por cuarto mes consecutivo. Los mercados reaccionaron de forma positiva a estas cifras. Y vamos a ampliar este dato de inflación con nuestra analista en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. El informe de julio ha sido muy bienvenido por inversores y economistas. ¿Qué es lo más positivo? Sí, a los economistas y a los mercados no les ha dado por fijarse en el hecho de que la inflación interanual haya subido 2 décimas, ni que se haya producido la primera aceleración después de 13 meses de inflación a la baja. En parte nos han fijado en ello por las distorsiones en la comparación con los meses de junio y julio del año pasado, cuando se llegó al pico de inflación, y en parte porque hay muy buenas noticias en la inflación subyacente, que es la menos volátil, la que no tiene incluidos los precios ni de la energía ni de los alimentos, y que normalmente ha estado costando mucho reducir. Y el mes de junio quedó en el 4,8% y en el mes de julio ha quedado en el 4,7%. ¿Por qué? Pues porque han caído los precios de los boletos de las aerolíneas, también han caído los precios de los coches usados y también nuevos, y eso ha ayudado a contrarrestar las subidas también más moderadas de otros precios en otras categorías de gastos. Con estas cifras hay esperanza de que la recesión pueda evitarse, como prevén cada vez más analistas, y a cambio, por supuesto, se tenga una desaceleración pero suave. Y también hay esperanza de que no se necesite un fuerte desempleo para atajar la inflación, ni que se necesiten más subidas de tasas de interés. Suena muy positivo, Ana. ¿Se notan o notan más bien los ciudadanos esa mejora en la inflación? Pues, Rosa, aquí estamos hablando de estadísticas y de anécdotas y la experiencia con la que se vive después de meses subidas de precios. Y hay anécdotas que pueden ser muy chocantes, como por ejemplo pagar $23 en un supermercado de barrio por una coliflor mediana y medio litro de yogur. Esto es algo que me pasó a mí ayer y todavía me estoy recuperando del susto. Pero lo cierto es que los efectos de la inflación están aún muy presentes en muchas categorías de gastos que son necesidades básicas. En estos días hemos sabido que los estadounidenses ahorran menos, tienen una deuda de $1 billón en tarjetas de crédito, por las que pagan tasas del 20%, y que muchos ahorradores están sacando dinero de sus fondos de pensiones anticipadamente por motivos financieros. La inflación pesa, pero por lo menos hay un mercado laboral fuerte y un desempleo bajo. Una anécdota la que contabas bastante preocupante. Muchas gracias por estas informaciones, Ana. El rublo parece seguir en picada debido a las sanciones impuestas por Occidente. En lo que va de año, la moneda rusa se ha depreciado un 23% frente al dólar. La reducción de ingresos por la venta de productos energéticos hacen mella en la moneda rusa, pero además hay otros factores como el aumento del gasto público y la fuga de capitales, con empresas extranjeras que retiran sus inversiones del país. El rublo está muy cerca de llegar nuevamente a su punto más bajo, el alcanzado en febrero de 2022 tras el inicio de la invasión a Ucrania. Para entender un poco mejor este desplome del rublo, tenemos con nosotros al economista Daniel Suchar, que nos acompaña desde San José, Costa Rica. Daniel, un saludo. ¿Qué es lo que ha llevado a esta caída de la moneda rusa a niveles que no veíamos desde el comienzo de la invasión a Ucrania? Un cordial saludo para todos. Y bueno, esto es una situación que se veía venir luego de hacer una gran cantidad de sanciones del lado, digamos, opositor a Rusia, y que por supuesto esto ha venido también a completarse con todas estas salidas de inversionistas que obviamente están viendo que el conflicto ruso-ucraniano no termina, que cada vez hay mayor incertidumbre, y por supuesto cuando el dinero de la divisa norteamericana o la divisa del euro empieza a faltar, existe un desbalance en el tipo de cambio que hoy está prácticamente llegando a la cifra psicológica de los 100 rublos por dólar. Claro está, acabas de mencionar un 23% de devaluación en lo que va del año, y desde hace un año prácticamente supera el 35% de devaluación. Así que esto es parte de algo que se ha venido viendo, se ha venido analizando, y que al que termina
obviamente afectando más es al ciudadano de pie, que cada día las importaciones se le están haciendo más caras y al inversionista ruso que quiere exportar, lamentablemente no factura, no puede traer divisas y mantener un tipo de cambio mejor al que se está dando hoy en día. Daniel, ¿en qué punto se encuentra la economía rusa y cuáles son las previsiones para los próximos meses si continúa la guerra, que como tú también decías, todo apunta a que va a ser así, ¿no? Lamentablemente, y soy de los que quiere que la guerra termine, pero bueno, por la víspera sacamos el día y no va a ser pronto digamos, bajar las armas en lo que está sucediendo en Rusia, y esto hace de que, por supuesto, se le ponga una proyección bastante conservadora al crecimiento de la economía rusa. Claro, está teniendo este problema de la devaluación digamos, de rublos, no es un termómetro favorable para la economía rusa, que ya viene decayendo y que cada día está viendo cómo muchos de los países europeos ya han buscado su plan A, plan B y plan C para mitigar todas esas dependencias, más que todo de hidrocarburos y algunos productos agrícolas, como podemos decir arroz, trigo, soya. Entonces has dado la evidencia de que los rusos cada día se están quedando más solos para poder desarrollar una economía más favorable y, por supuesto, como decía en la anterior participación, acá el que lo lamenta más es el ciudadano ruso, que cada día ve perder poder adquisitivo de sus ganancias, que va a tener mayor desabastecimiento en sus anaqueles de los supermercados y, por supuesto, tener una incertidumbre que reina hasta que no bajen las armas, por lo menos desde el punto de vista de este conflicto ruso-ucraniano, que no parece terminar a la vuelta de la esquina. Palabras muy claras. Muchísimas gracias por tus valoraciones sobre la depreciación del rublo. Daniel, un saludo. Saludos a ustedes. Los argentinos irán este domingo a las urnas a participar de las primarias presidenciales de voto obligatorio para elegir los candidatos de cada partido. Muchos lo harán en una situación económica delicada. La pobreza afecta al 39% de la población y no impacta solo en los desempleados y los trabajadores informales. Ahora 1 de cada 7 empleados tampoco cubre la canasta básica. La rutina de Suyay Blanco Vinevies comienza como la de muchos argentinos: tomar unos mates, un desayuno rápido y a trabajar. Suyay tiene un hijo en edad escolar, es madre soltera. Trabaja como administrativa en un hospital en la ciudad de Buenos Aires. Gana en mano 180.000 pesos, unos $612 al tipo de cambio oficial, apenas unos $302 al paralelo. La mitad de esa suma la gasta en el alquiler de la vivienda. Lo que le queda es mucho menos de lo que necesita para cubrir la canasta básica. En su momento yo iba, sacaba una cuenta, iba, compraba y quizá mi heladera más o menos se podía mantener dentro de unos 15 días. Eso hoy ya no existe para mí. Yo hoy estoy como en el día a día, ¿no? Si voy a la verdulería ya no compro kilos, son unidades. 1,5 millones de argentinos como Suyay tienen un empleo formal, pero no llegan a fin de mes. Hace 8 años, menos del 10% de los empleados registrados eran pobres. Ese porcentaje creció al 15% durante el gobierno anterior del liberal Mauricio Macri y se mantuvo en la gestión actual del peronista Alberto Fernández. Así lo calcula la Central de Trabajadores de Argentina y su economista Cecilia Garriga. Lo atribuye a una inflación que ha ido escalando hasta alcanzar el 115%. Esta inflación que tiene saltos y picos muy fuertes por momentos a causa de la crisis cambiaria, devaluaciones o a causas externas, le presentan una dificultad importante a los procesos de actualización de los salarios formales, que son las paritarias, que no llegan a dar esos saltos o a cubrir esos saltos de forma retroactiva. El analista político Carlos Fara atribuye a la inflación la caída en el apoyo al peronismo, que hace 4 años ganó las elecciones presidenciales con el 48% de los votos y ahora figura con solo 31% en las encuestas para las primarias de este domingo de voto obligatorio.
La inflación sí, porque afecta fundamentalmente a su propia base electoral, ¿no? Y en general, históricamente en la Argentina se suponía que alguien que tenía un trabajo en blanco no era pobre. En general el balance del gobierno es negativo, es decir, Argentina luce sin rumbo, además del problema inflacionario. Suyay descree del peronismo, pero tampoco confía en la oposición liberal que gobierna en la ciudad para la que ella trabaja, Buenos Aires, y menos aún en la ultraderecha que se erige como tercera opción. Lo que yo veo es que se viene muchísimo más ajuste y mucho más represión con respecto a todo lo que es la parte de poder denunciar. En este clima de pesimismo y apatía, los argentinos están obligados a ir a las urnas a elegir los candidatos presidenciales de cada fuerza política. Los argentinos irán el próximo domingo a las urnas y están cada vez más pobres. La pobreza subió en el anterior gobierno del 27 al 35% y en el actual ya subió hasta el 39%. China anunció este jueves el levantamiento de las restricciones a los viajes en grupo impuestas por la pandemia a más países, incluidos mercados clave como Estados Unidos, Japón, México y Colombia. Desde febrero el gobierno chino ha estado retirando el veto a los viajes en grupo a otras naciones. Se trata de la tercera lista de países que reciben ahora autorizaciones. La primera tanda, aprobada en enero, incluía a 20 países, entre ellos Cuba y Argentina. Los turistas chinos son un factor económico importante en muchos destinos. En el primer semestre de este año realizaron más de 40 millones de viajes al extranjero. Eso es una cifra que representa apenas el 26% de los niveles anteriores a la pandemia. Bueno, y entre tanto, firmas de lujo como Louis Vuitton subían en bolsa animadas por la noticia, ya que son los turistas chinos los que más gastan en este tipo de artículos. Y aquí dejamos el segmento de economía por hoy, pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta más tarde.